Buenos días a todos, pues estamos aquí para el cuarto episodio de Retomando los Clásicos de la Resistencia. Hoy vamos a tocar el de Tengo un Sueño de Martin Luther King, bueno, Tengo un Sueño y otros textos. Y aquí tenemos el gusto de tener a Roberto Ochoa, que es el que hizo el prólogo. Entonces, Roberto, pues muchas gracias por estar aquí. Creo que hace falta en México conocer bien las propuestas de Luther King, de Martin Luther King, ese pastor bautista de los Estados Unidos que luchó por los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Bueno, escogimos tres textos cortos, uno muy famoso, muy conocido, es el discurso más importante, es uno de los discursos más elocuentes de la historia de la humanidad, que dio Martin Luther King en Washington, que se llama Tengo un Sueño, I Have a Dream. Es una pieza de oratoria fabulosa, que es bueno también escucharla, es bueno leerla. Después hay dos textos, la carta de la cárcel de Birmingham y Peregrinación a la no violencia, que son dos textos un poco más largos, más elaborados para explicar los motivos de su lucha. El de la carta desde la cárcel de Birmingham es un acontecimiento histórico muy importante porque es efectivamente una carta que él escribe estando en prisión a otros pastores, a otros cristianos, pues explicándoles cuál es la relación entre su lucha de resistencia civil no violenta, desobediencia civil, y su fe. Y yo propongo en el prólogo a este cuadernillo que en México nos hace falta estudiarlo. Tenemos un prejuicio en general sobre las luchas en Norteamérica, en Estados Unidos, no nos quedan cerca. Tenemos como referentes máximos de nuestras luchas en México pues, figuras como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, que han sido pues, ejemplos de revolución, pero hay otro ejemplo de revolución que es el de sobre todo el método no violento, en la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el que los medios de comunicación han proliferado tanto, se vuelve mucho más eficiente el método de lucha no violenta, porque las cámaras están presentes y la exposición de lo que ocurre es mucho más gráfica y se puede difundir a todo el mundo. Por eso propongo que podemos estudiar a Luther King como un manual de lucha, también para los movimientos sociales en México. Creo que es muy importante subvertir el desorden establecido, es decir, esa normalidad de ley que gobierna México, que en realidad es una normalidad de corrupción, de crimen, y que el pueblo tiene que retomar el control de los asuntos públicos, salir a la calle, y no basta solo con las elecciones, creo que tienen que subvertir lo que llamo el desorden establecido, y las técnicas de la no violencia son fundamentales, son técnicas tácticas de desobediencia civil, es decir, frente a la autoridad se hace un llamado a su conciencia para que deje de explotar, deje de oprimir, deje de ser una clase dominante que se aprovecha de sus posiciones y empiece realmente a servir al pueblo. Bueno, otra vez, pues ya estamos haciendo la segunda parte de este pequeño comentario de clásicos de la resistencia civil. Estoy con Maya otra vez y hoy vamos a hablar de Tengo un Sueño. Bueno, son tres textos de Martin Luther King. Uno es Tengo un Sueño, el otro es la carta de Birmingham y el otro es Camino por la no violencia o Peregrinación por la no violencia. Y estos tres textos, antes de darle la palabra a May, están justamente escritos en los años 60 en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos en los años 60 había estados, sobre todo del sureste de Estados Unidos, como estados como Mississippi, Alabama, Georgia, que estaban con la ley segregacionista. Entonces es un poco en ese contexto que escribe esos tres textos. Como lo menciona Roberto Ochoa, que es quien escribió el prólogo, pues quizás Luther King no es muy familiar en un país como México, en donde estamos acostumbrados a
responder quizás violentamente a ciertas injusticias. Si hay algo común que es en cualquier lugar del planeta, y es la injusticia. Justo contra estas cosas está luchando y vivió luchando en el sentido no violento Luther King. Entonces, bueno, el primer texto que es Tengo un sueño es un discurso hecho a la sombra, como dice el del monumento a Lincoln, y lo que comienza diciendo Luther King dice, pues sí, ya no hay, digamos, esclavitud, ya no es legal la esclavitud, pero sigue habiendo muchas injusticias contra la comunidad negra. Entonces, esto es contra lo que debemos de seguir luchando. Y lucha no se debe de entender como esta forma violenta, partiendo desde Gandhi, principalmente, él va a apostar por una lucha no violenta, ¿no? Dice que los fines, que es la justicia, debe ser tan puro como los medios, es decir, no vamos a justificar nuestros medios violentos para llegar a un fin justo, sino que vamos a tratar de que esos medios sean también puros como ese fin que buscamos, que es la justicia. Y a mí me gustaría también tocar esos dos otros textos que también son muy interesantes, aunque son mucho menos conocidos. Sobre todo el de la cárcel de Birmingham, que es una carta que él escribe a otros sacerdotes blancos de Estados Unidos que no entienden su movimiento, no entienden por qué hace él marchas, por qué hace boicots, y un poco él es una carta que explica un poco pues cuáles son los pasos de la acción no violenta, por qué hacen la acción no violenta, ¿no? Sí, él va a mencionar sus 4 fases que él considera necesarias en esta acción no violenta, y el primero es reunir datos, es decir, darse cuenta de que hay injusticia. Vamos a darnos cuenta de que hay injusticia. El segundo es la negociación. Y vamos a tratar de negociar con aquellos que están haciendo la injusticia. El tercero de ellos es ya una purificación, y este es importante porque él menciona que en esta fase uno debe de autopurificarse, y uno debe de conocer los métodos no violentos. Una vez la autopurificación, ahora sí pasar a la cuarta fase, que es la acción directa. ¿Y qué es la acción directa? Es justamente el manifestarse, es el boicot, podemos decirlo también. La acción directa era una manera de obligar a las autoridades a venir a negociar para parar esa tensión que provocaban las acciones, ¿no? Vas a provocar tan tensión en el mismo gobierno, estar tan presente todo el tiempo en los medios de comunicación, en la tele, en las conversaciones de la gente, que a fuerza el gobierno tiene que reaccionar y entrar en negociación contigo para cumplir tus objetivos. Finalmente la negociación siempre es el mejor paso, ¿no? Es decir, no vamos a negociar, nunca fue el propósito de Luther King, sino buscar maneras que el otro esté dispuesto a negociar, porque ya hay mucha tensión. Y otra cosa también, mucho de las acciones era visibilizar esa violencia que vivían los afroamericanos, esa injusticia muchas veces no era tan visible, y a través de acciones, a través de boicot, querían visibilizar esas violencias y al mismo tiempo provocar en la población que o estabas a favor de esas violencias o estabas en contra. Y la gran mayoría de Estados Unidos estaban en contra, aunque muchos no se pronunciaban, pero la gran mayoría de la gente blanca de Estados Unidos, la clase media, etc., va a tomar justamente partido por Luther King, por las acciones que hacen ellos, porque justamente van a estar sensibles a esa violencia que van a visibilizar con esas acciones. Entonces, finalmente, es la gran victoria que tuvieron con esas acciones, fue que se visibilizó en todo el país tuvo que pronunciarse con esas leyes segregacionistas. Entonces, hubo tan presión popular, tan presión de los medios de comunicación, que los gobiernos, tanto de Alabama, de Georgia, de Mississippi, del sur, que tenían esa ley, tuvieron que cambiarlas. Aunque las ideas, había mucha gente en esos estados que seguían aprobándolas, pero era minoría. De hecho, hay una película muy interesante, se llama Selma, que los invito a verla, que toca justamente esos puntos, las marchas y todo, donde visibiliza un poco todo el método y cómo lograron eso. Sobre esta legalidad también de la segregación, pues los sacerdotes le preguntan cómo es posible que
quieras romper con ciertas leyes, ¿no? O sea, porque la segregación era legal. Entonces él ahí es cuando menciona que hay una responsabilidad, hay un deber de desobedecer las leyes injustas, siendo legales incluso. Y sí, también él dice que el método venía del gandhismo, pero la fe, la creencia venía de su propia religión, se basa mucho en su propia fe. Y ya en el último texto ya empieza a contar cómo es que llegó al método violento, ¿no? Él dice que venía de una tradición muy fundamentalista y cuando empieza a leer textos un poco más liberales, se confronta a sí mismo y es hasta que llega a Gandhi con su método no violento. Y bueno, los invitamos entonces que se acerquen a ese pequeño texto. Lo pueden encontrar en lavozdeLatribu.com, ahí están con todas las publicaciones. Y bueno, pues un poco retomando los clásicos.